rescatada de la oscuridad. Continuación del capítulo 3. Toca su cuerpo, pero no toque su alma. Creo 100% que el enemigo no puede hacer nada en nuestras vidas sin la voluntad permisiva de Dios. O a menos que nosotros mismos le cedamos algún espacio en nuestras vidas para que Él pueda entrar. Pero cualquier cosa que el Señor permita que suceda, sea mala o buena, será con el fin de Él glorificarse. Un ejemplo de eso podemos verlo en el libro de Job, capítulo 1, su verso 6 al 22. Continuando con mi testimonio. Recuerdo que mi padre me había llevado a vivir con él y su familia, pero yo no me sentía feliz. Pensaba mucho en mi mamá. ¿Cuánta falta hace una madre? En el capítulo anterior le había comentado que después de conocer a mi mamá, mi vida estaba como cuando toman una pelota de fútbol, la tiran para acá, la tiran para allá. Mi mamá quería que yo viviera con ella. Mi papá quería que yo viviera con él. Y mis abuelos también querían que viviera con ellos. Difícil decisión. Pero mi papá decidió llevarme con él y su familia. Honestamente, con él podía tener muchas cosas materialmente hablando. Pero yo cambiaba todas esas cosas materiales por el amor, el cariño que recibía en casa de mis abuelos. Muchas veces pensaba si mi madre pudiera estar conmigo, pero ya ella se había ido a Puerto Rico y dentro de mí no había ninguna esperanza de volverla a ver. La extrañé mucho, la necesité mucho. Yo deseaba sentir el calor y el apoyo de una madre. Y aunque estaba con mi madrastra, sabía que ella no era mi mamá y que aunque quisiera, nunca me iba a querer como a sus propios hijos. Me sucedieron muchas cosas horribles y solo la misericordia de Dios me guardó de no tener un ataque al corazón. Recuerdo que muchas veces le lloré amargamente al Señor diciéndole: si tú existes, si tú en verdad me amas, por favor, llévame contigo, pero ya quítame la vida. No quiero vivir. Apenas tenía entre 10, sí, no llegaba a 11 años. Y ya no deseaba vivir. A pesar de pedirle así al Señor y lamentablemente no había una respuesta de parte de Dios. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que una cristiana se desee la muerte? Realmente todavía a esa edad no era cristiana y era una niña de 10 años. Para esa época había
mucha inocencia, muy diferente a la que podemos ver hoy. Aunque viviendo con mis abuelos sí fui a la iglesia y había tenido aquella experiencia con el Señor, todavía no sabía lo que significaba ser cristiana. Solo me habían llevado a la iglesia, oír hablar del Señor y para mí aquella experiencia fue simplemente un sueño. Pero era muy triste que tan solo con 10 años de edad una niña no quisiera vivir. Es triste que muchos niños también con 8, 9, 10, 11 años ya no quieren vivir. Pero muchos de ellos no desean vivir porque solamente lo que reciben es maltrato, poco cariño. Niños maltratados a veces por sus mismos familiares, por aquellos que están supuestos a cuidarle, a protegerle, a disciplinarle y amarle. Niños abusados, violados, y en su mentalidad pensarían, ¿para qué vivir? Recuerdo que a esa edad, con 10 años, un domingo en la noche, fui al parque a llamar a mi mamá. Ella se encontraba allí en Puerto Rico. En aquel tiempo, esa llamada había que irla a hacer en un teléfono público porque no todo el mundo tenía un teléfono en su casa. No. Había un teléfono público que quedaba en un parque. Quedaba bastante lejos. En ese tiempo, muy poca persona tenían teléfono en su casa. Y para hacer esa llamada era necesario ir al parque. Esa noche empezó a llover y un joven que vivía cerca de la casa se ofreció a llevarme. Como estaba lloviendo mucho, acepté irme con él. Además lo conocía. No pensaba que podía hacerme ningún daño. Él iba con 2 amigos más. Estaban tomando refresco y me ofrecieron para que yo también tomara. Yo no sé qué había en esa bebida, pero sí recuerdo que me sentí muy mal y abusaron de mí. De ahí en adelante mi vida empeoró. Cumplí los 11 años de edad, pero aún todavía era una niña. Bueno, no era una niña muy pequeña, pero tampoco era una adulta. La situación, o mejor dicho, mi vida, todo empeoró. Tenía 11 años de edad. La situación en la casa de mi papá era cada vez peor. Y para el colmo, antes de que me sucediera esta tragedia, mi papá se había ido a vivir a Nueva York. Pasaron los días y empecé a sentirme mal físicamente. Me sentía como mareada, me desmayaba frecuentemente en la escuela. Mis compañeros de clase decían que yo estaba embarazada. Para mí era algo imposible, era una locura. A la edad de 11 años todavía creía que de verdad los niños lo traían la cigüeña. Mi maestra se enteró de los comentarios y habló conmigo. Yo traté de explicarle lo que me había sucedido en el carro aquella noche. La profesora prometió ayudarme y me llevó al hospital para que una amiga doctora
que ella tenía pudiera examinarme. Me hicieron una prueba de embarazo, pero según la profesora el resultado fue negativo. Lo extraño de todo es que la doctora le dio una receta a la profesora y ella me compró una medicina. Me dijo que tenía que ponerme esa inyección, que era una vitamina, y encarecidamente me decía que no dejara de ponérmela. Sucedieron muchas cosas extrañas que nunca pude entender, como por ejemplo, ¿por qué en vez de la profesora hablar con mi familia, se quedó callada y quiso ayudarme secretamente? Mi angustia era mayor. No sabía cómo iba a ir al hospital a ponerme aquella inyección. Casi no tenía permiso para salir, a menos que no sea para ir a la escuela. Pero gracias a Dios, yo tenía una prima que vivía en la casa de mi papá. Ella es cristiana y sabía poner inyecciones. Hablé con ella y le dije todo lo que me había sucedido. Ella se compadeció de mí y me ayudó para que pudiera ir al hospital sin que mi madrastra sospechara nada. Mi prima no quiso ponerme la inyección porque, en realidad, ella no sabía para qué me la habían recetado y no quería correr ningún riesgo. Yo le tenía miedo a las inyecciones, pero nunca imaginé que esa inyección, por poco, me cuesta mi propia vida. Cuando llegué al hospital, la doctora no me quiso poner la inyección, sino que le ordenó a una enfermera que me la pusiera. La enfermera dijo: muchacha, dale gracias a Dios que esta inyección es de agua y no de aceite. No entendí qué ella quería decir con eso. Aquella inyección era tan fuerte que tenía que ser puesta por la Pompi, pero la enfermera me la puso en el brazo izquierdo. Yo sentí que me habían arrancado el brazo a sangre fría. No hay palabra humana para describir aquel dolor tan inmenso. Al salir del hospital, ya mi brazo estaba casi inmóvil. Parecía que habían puesto quintales de cemento encima de él. Recuerdo que iba llorando por todo el camino. Y no hubo nadie que se compadeciera de mí. Nadie que me preguntara: hey, ¿por qué llora? ¿Dónde están tus padres? Era una niña. Nadie. Esa inyección por poco me quita la vida. Pero desde el vientre de mi madre, aun cuando estando allí el enemigo quiso matarme, quiso impedir que naciera, pero estando allí, Dios dijo: vive. Y si Él dio la orden de que yo viviera, ningún diablo derrotado me podía quitar la vida, aunque me hayan vendido 1000 veces a Él. El brazo se hinchó fuertemente. No podía moverlo y el dolor cada día era más insoportable. Aún así, tenía que disimular que todo estaba bien para que la esposa de mi papá no sospechara de nada. Después me empezó a dar fiebres muy altas. Todo mi cuerpo temblaba como gelatina. Sentía que algo se estaba desprendiendo de mi vientre. Gracias le doy a Dios por mi prima, porque en todo momento ella se mantuvo orando por mí. Incluso muchas veces se levantaba de madrugada para ponerme paños fríos y así tratar que la fiebre redujera un poco.
Pero creo que lo que más me ayudó fueron sus oraciones. No sabía dónde estaba Dios. Parecía que no existía en esos momentos de mi vida. Pero Él estaba mucho más pendiente a mí de lo que yo podía imaginar. En esos días fui a visitar a mis abuelos de parte de mi padre. Por 2 semanas estuve allá, pero mi salud estaba empeorando. Y días después tuve una fuerte hemorragia que me duró 9 días. Nadie se dio cuenta, pero esa niña de solo 11 años de edad se estaba desangrando. Se estaba muriendo. Pero sé que había algo o alguien que me estaba ayudando para mantenerme viva. En medio de ese proceso, no podía hablar con mi prima, estábamos lejos, pero yo sé que ella oraba por mí. Pero en esa situación, y sentir que me desangraba, yo clamaba al Señor. Recuerdo que un día tomé la Biblia. No busqué un lugar en específico para leer. Solo la abrí. Y mis ojos se fijaron en unas palabras que decía: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojos que se compadeciesen de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, como me encontraba en ese momento, sí. Sucia en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre te dije: vive, vive. Ezequiel 16, del 4 al 6. Cuando leí ese pasaje bíblico, mi alma se derramó en llanto, porque sentí en lo más profundo de mi ser que Dios estaba hablando a mi vida en ese momento. Y Él, viendo que me desangraba, volvió a repetir aquellas palabras: vive, vive, porque aún no es tu tiempo de morir. Pasadas 2 semanas, regresé a casa de mi madrastra. Y un día me encontré con aquel muchacho que me había hecho daño. Él me amenazó y me dijo que si yo lo acusaba, de algo, me iba a matar. Recuerdo que sacó una navaja y la puso en mi cuello. Pero yo no sentí ni frío ni calor. Ni siquiera me asusté. Creo que para mí, vivir o morir ya me daba igual.
Yo me encontraba viviendo un infierno. A los pocos días, mi familia se enteró de lo ocurrido. Ellos no supieron en ese momento que me habían violado, sino que pensaron que fue algo que hice por mi propia voluntad con alguien. La verdad de lo que pasó no podía decirla por causa de la amenaza que me habían hecho. Recuerdo que mi abuelo se enfureció tanto y me dijo cosas horribles. Sus ojos estaban rojos. En su semblante había como tanto odio. Era como si él hubiese querido cogerme y destruirme, pero yo sé que no era mi abuelo que lo quería hacer, sino quien estaba en él en ese momento. Todos los días mi abuelo iba a casa de mi madrastra a insultarme, y cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo que atravesaba mi alma. Mi familia decidió ir a la capital, a la Secretaría de Educación, para denunciar a la profesora por haberse quedado callada. En ese lugar levantaron un expediente para averiguar los hechos ocurridos. Me hicieron un sinnúmero de preguntas tan íntimas que yo no sabía cómo responderlas. Luego nos enviaron a la oficina de la regional y ahí fue terrible. Me hicieron muchas preguntas, aún más que en la primera oficina. Recibí tantas presiones que me quedé afónica sin poder hablar. A los pocos días se supo el resultado de la decisión que habían tomado en la Secretaría de Educación y en la regional. La profesora negó todo lo que había pasado. Dijo que solo intentó ayudarme. A mí me despidieron, me botaron de la escuela. Perdí el año escolar. Aunque eso era lo de menos, porque ya había perdido lo más importante. Había perdido el deseo de vivir. El enemigo había conseguido destruir mis emociones, destruir mi cuerpo, y ahora quería destruir mi alma. Una mañana me encontraba sola en la casa de mi papá y oí claramente una voz que me dijo: Sandy, en la habitación de tu madrastra hay un cloro y un derizado. Derizado es una mezcla de sustancia tóxica que se utiliza para el alaciado del pelo o la cabellera. Haz una mezcla de eso y bébetelo. Yo no sabía que ese cloro y ese derizado estaban ahí, pero cuando fui a buscarlo, ahí lo encontré. Mezclé el cloro con el derizado para tomármelo. Pero cuando me lo iba a tomar, otra voz habló suave en mi corazón y me dijo: échale leche. Yo terminé de llenar la taza de leche en la cual tenía la mezcla de cloro y el derizado, y me lo tomé. Al instante de tomarlo sentí como si una mano literalmente se hubiera introducido en mi estómago, haciéndome vomitar aquello. Eso me salvó la vida. Yo no podía distinguir entre la voz de Dios ni la voz de Satanás. Pero lo que sí sé es que por esa voz que habló a mi corazón diciendo que le echara leche a la taza, eso me salvó la vida. El Señor permitió, sí, que el enemigo tocara mi cuerpo y mis emociones, pero estoy segura que le advirtió que no tocara mi alma. Al ver que seguía viva, me decepcioné, porque en realidad no encontraba una razón para seguir viviendo. No la encontraba. Cumplí 12 años de edad y me sentía de 100 años. En medio de la soledad en la que me encontraba, Dios permitió que conociera a 2 muchachas, 2 jóvenes, las cuales se convirtieron para mí más que hermanas
y amiga. Ella eran mis paños de lágrimas. Eran como 2 ángeles enviados del cielo. En ella encontré el apoyo y el cariño que necesitaba. ¿Qué haríamos sin los amigos? Ellos son un verdadero regalo de Dios. Dice en Proverbio 18, verso 24, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Mis amigas y yo nos separamos porque me mandaron a vivir a Nagua, a casa de mi mamá. Allá nadie sabía nada de mi vida, pero no era fácil para mí tratar de empezar una nueva vida con una familia que apenas conocía. Además no tenía amigas y me sentía muy extraña en ese lugar. Haber dejado a mis amigas, Jacqueline, ahora vive en Suiza, Jacqueline Echersinger, y Maribel Durán, que vive en la República Dominicana. Fueron las 2 personas que para esos momentos tan difíciles Dios puso en mi camino. En la casa de mi mamá vivía su familia completa, sus padres, 2 hermanos también, y bueno, 3 hijos más que tenía mi mamá. Quisiera decir lo contrario, pero lamentablemente allí también sufrí mucho. Me sentía tan desesperada. Y el vacío dentro de mí era tan grande que ni todas las aguas del inmenso mar podían llenarlo. Había llegado allí muy triste. Fue difícil para mí despedirme de mi prima, de la esposa de mi papá. Yo la quería mucho y la sigo queriendo. Es especial para mí. Mi hermano, mi hermana, de parte de padre. También mi familia allá en San Cristóbal, especialmente mi amada abuela. Llegaba allí con la vida destruida. Destruida. Estando en esa condición, sintiendo ese vacío tan grande donde sentía que ni todas las aguas del inmenso mar podían llenarlo, en medio de esa desesperación intenté suicidarme con 70 pastillas. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? A la medianoche, aquella pastilla comenzaron a hacerme efecto y sentía que me estaba muriendo. En medio de la agonía y de sentir la muerte tan cerca de mí, me acordé que los que se suicidaban no entraban al reino de los cielos. Y fue entonces cuando clamé al Señor y le dije: Dios mío, me estoy muriendo, ayúdame. Yo no me quiero morir, pero Señor, es que no encuentro una razón para vivir. Dios escuchó mi clamor. Un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Según Salmo 51, verso 17. En medio de la agonía, vi un personaje bien alto y fuerte que se paró frente a mi cama y me decía: no cierres los ojos, manténlos abiertos, lucha, lucha. Hubo un momento donde no pude mantenerme despierta y sentí que algo salió de mi cuerpo. Mi alma había salido, iba volando como hacia arriba, pero oí una voz muy fuerte que dijo: regrésala. Volví al cuerpo
y aquel personaje permanecía allí y solo oía cuando me repetía una y otra vez: no te puedes dormir, si te duermes te mueres. El Señor me había enviado un ángel y estuvo conmigo hasta el amanecer. En la mañana muy temprano, mi abuela me encontró casi desmayada y empezó a pedir ayuda. En ese momento llegó uno de mis hermanos y ella le dijo: por favor, llévala al hospital, se está muriendo. Mi hermano le contestó: yo no la voy a llevar al hospital. Y si ella se tomó esa pastilla para suicidarse, entonces que se muera. Pero Dios, sí, Dios. Yo que creía que me había dejado sola, no. Como mi hermano no me pudo ayudar, no quiso ayudarme, y mi abuela era muy anciana, de parte de madre, no tenía la fuerza para ayudarme. En ese mismo instante, en otro lugar, había una señora vendiendo números de lotería. Ella dice que mientras iba vendiendo los números, había una voz que le decía en la mente: ve a la casa de Sandy, corre a su casa. La señora dice que la voz era tan insistente que ella dejó la rifa de lotería y fue a la casa. Cuando ella llegó me encontró casi desmayada, me levantó y buscó un vehículo para llevarme al hospital. Esa mujer no era cristiana y se dejó usar por Dios. El Señor usa a quien Él quiere y como Él quiere. Si Dios usó una burra para hablarle a un profeta, ¿cuánto más no usará un ser humano para Él glorificarse? Cuando llegué al hospital, me examinaron y los doctores dijeron que no era necesario hacerme un lavado de estómago porque las pastillas habían hecho su efecto, pero que estaba viva por un milagro. Ese doctor tenía razón. Yo estaba viva de milagro. Me dejaron en reposo y mientras descansaba, entró a la habitación un doctor. Digo que era doctor porque tenía una túnica blanca. Y me dijo: no te suicides, porque Dios te ama. Esas palabras penetraron hasta lo más profundo de mis entrañas y también de mi corazón. En Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salí del hospital, pero nada en mí había cambiado. Aquel vacío permanecía en mí, haciéndose cada vez más profundo. Y caí en una depresión profunda, en la cual escuchaba una voz que insistentemente me decía: suicídate. Pero aparte de esa voz que me decía en la mente que me suicidara, también sentía en mi corazón como si una voz me hablara. Era una voz suave, dulce, y empezó a hablarme y me dijo: Sandy, ¿por qué antes de querer suicidarte no pruebas a Jesucristo? Pruébalo y verá que te dará resultado. Me dije a mí misma: es cierto, lo voy a probar y me voy a convertir a Él. Quiero recordarle que yo no era cristiana aún. Aunque me habían llevado a la iglesia cuando estaba pequeña, aún no había aceptado al Señor. Y si Él me había ayudado hasta ese entonces, era por misericordia, porque desde el vientre de mi madre el Señor tenía planes con mi vida, y un diablo derrotado no iba a estorbar el propósito que Dios tenía conmigo. Muchos se preguntarán, ¿por qué ella no aceptaba al Señor si ya la había librado de la muerte? Bueno, yo creo que el trato de Dios con cada persona tiene su hora. Por mi mente no pasaba la idea de aceptar al Señor. Era como si mi entendimiento estuviera cegado y no fue abierto hasta aquella tarde que el Espíritu Santo trató conmigo. Cuando me dijeron que probara a Cristo, yo sentí que mi entendimiento fue abierto. Sentí como si acababa de descubrir un gran tesoro. Esa tarde me fui a la iglesia con mi hermano mayor, que ya había aceptado al Señor Jesús como su Salvador.
Esa noche acepté a Jesús como mi único y verdadero Salvador. Instantáneamente sentí que algo en mi vida cambió. Recibí un gozo muy grande. Desapareció, sí, el deseo de quererme morir. Me sentía la joven más feliz del mundo. Los hermanos de la iglesia me abrazaron. Me hicieron sentir que era mi verdadera familia. El pastor y su esposa me dijeron que lo vieran como si fueran mis padres. Esos pastores son el pastor Rafael Ortiz Rosario, que ahora es pastor allá en España, en Barcelona, y su amada esposa, Gregoria de Ortiz, cuando vivían allá en Nagua y pastoreaban la iglesia de Dios incorporada. Yo no podía entender cómo estas personas podían amarme sin conocerme. Empecé a ir a los servicios de la iglesia todos los días. Participaba en los retiros y también me iba con los hermanos de la iglesia a dar literatura bíblica a la calle. Muchas veces en la noche amanecía orando. Quería leer la Biblia en un día. No puedo compararlo con otra cosa que no sea como una luna de miel con el Señor. Sentía hambre de Dios y quería conocerle más y más. Yo me sentía feliz porque ya no tenía prueba, tampoco tristeza. Todo era gozo con el Señor. Hasta que un día oí decir que el cristiano que no tenía prueba debía examinarse, porque de lo contrario, algo andaba mal en su vida. Yo me entristecí mucho porque pensé que al no tener ninguna prueba significaba que el Señor Jesús no me había aceptado como su hija. Día y noche le preguntaba al Señor: Señor, ¿tú me habrás aceptado como tu hija? Lo que sucedía conmigo era que el Señor me estaba dando un refrigerio, me estaba recompensando por todas las cosas que había sufrido y a la misma vez me estaba preparando para las cosas terribles que estaban a punto de sucederme otra vez. Yo había aceptado a Jesús, pero Satanás no estaba dispuesto a darse por vencido. Ahora el problema era grande. Yo le pertenecía a Cristo, pero a la misma vez con mi vida habían hecho un pacto con Satanás y él no estaba dispuesto a perder. 3 meses después de haberme convertido al Señor Jesucristo, me bautizaron en las aguas y poco tiempo después comenzaron otra vez los ataques satánicos. Pero ahora todo era diferente. Yo no estaba sola. El Señor y el Espíritu Santo estaban conmigo y mucha gente estaba orando por mí. Capítulo 4. Otra vez el ataque satánico. Después que me bautizaron en las aguas, una madrugada me levanté a orar y de repente sentí que todo mi cuerpo se estaba paralizando. En la habitación se sentía un ambiente muy pesado. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Traté de acostarme en la cama y cuando pude lograrlo, mi cuerpo quedó inmóvil. La lengua se me pegó al paladar. Solo podía pensar con la mente y decía: Señor, ¿qué me está pasando? De repente vi un personaje alto, moreno, vestido completamente de negro, el cual se estaba aproximando a mi cama. No pude verle el rostro porque su cabeza estaba cubierta con un manto negro. Todo lo que veía en él era tiniebla. Encima de sus hombros tenía un cuervo. Él se paró frente a mi cama y me observó por algunos segundos. Creo que si hubiera durado más tiempo, mi corazón no lo hubiera resistido, porque su presencia era muy fuerte. Ese demonio que me visitó era el mismo que yo veía cuando estaba pequeña, San Elías, también apodado el varón del cementerio. Al principio de su visita, yo creí que estaba alucinando o que me estaba volviendo loca. Pensaba que todo era producto de mi imaginación y recuerdo que decidí irme a dormir con mi abuela. Pero para mi sorpresa, el varón del cementerio fue a buscarme a la habitación de mi abuela.
Desde que él llegaba, su presencia me despertaba. Cuando abría mis ojos, ahí estaba mirándome. Muchas veces las mercedoras de la casa se movían solas. Los platos en la cocina lo tiraban al suelo. Aquello parecía una película de terror. La orden que Satanás le había dado al varón del cementerio era de matarme o volverme loca si yo no le servía. Un domingo, al llegar a la iglesia, mi pastor Rafael Ortiz, en aquella época, me estaba esperando y me dijo: Sandy, he sentido de parte de Dios que te venga por unos días a mi casa para que le haga compañía a mi hija. Yo acepté con mucho gusto, sin imaginar que todo era un plan de Dios para mantenerme salva y segura en la casa del pastor. Cuando llegué a la casa del pastor, no pude dormir la primera noche porque sentía que me estaban asfixiando. El demonio que me atormentaba no podía entrar a la casa del pastor, pero la influencia maligna contra mí era tan fuerte que desde afuera querían asfixiarme. Yo me despertaba y al casi no poder respirar, pero el pastor, su esposa y sus hijos oraban fuertemente por mí. Muchas veces amanecían despiertos, velando para que no me pasara nada malo. En la misma semana que estaba en la casa del pastor, hubo una convención evangelística en la ciudad de Samaná. Fui a esa convención con la familia pastoral y los hermanos de la iglesia. Durante los días de la convención me sentía muy bien, pero la última noche de la convención, el evangelista que estaba predicaba con una gran autoridad, pero de repente yo sentí que algo, como si fuera una neblina negra, me cubrió de la cabeza a los pies. Tanto mi cuerpo y mi mente quedaron como transformados. Me sentí como poseída por algo extraño. Esa noche me dio un fuerte dolor de cabeza provocado por esa influencia maligna. Estuve a punto de enloquecer y casi de morir. Al día siguiente regresamos otra vez a la casa del pastor y el dolor de cabeza seguía mucho más fuerte. Por un momento pensé que me moría. Me enfermé, no comía, casi no me bañaba, y fue entonces cuando los demonios tomaron ventaja de la situación y tomaron el control de mi cuerpo y también de mi mente. Ellos hablaban a través de mí y decían que yo le pertenecía y que sin mí no podían irse. Doy gracias a Dios y a los pastores que me soportaron y me cuidaron durante todo el tiempo que los demonios me atormentaron. El Señor envió a la ciudad de Nagua a un evangelista llamado José Ismael Colón a dar una campaña a la iglesia de Dios. Yo no conocía a José Colón, pero los demonios que habían en mí lo conocían muy bien. Ellos le decían al pastor a través de mí que José Colón iba para Nagua a dar una campaña y que cuando él llegara ellos lo iban a destruir porque él siempre perturbaba sus planes. El día que José Colón llegó a la casa del pastor, yo me encontraba sentada en la sala de la casa y de repente oí una voz que dijo: «Buenas tardes, Dios le bendiga». Yo no miré a ver quién me saludó, porque los demonios que habían en mí me impulsaron a salir corriendo. No soportaron la presencia del hombre que había llegado, el cual era José Colón. Los demonios son unos mentirosos. Ellos tiemblan ante la presencia de un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. El diablo no le teme a un hombre o una mujer por los años que tengan en el evangelio, ni por la cantidad de títulos que puedan tener. A él no le asusta saber que usted es un reverendo, un obispo o un apóstol. A él le asusta y le preocupan aquellas personas que están dispuestas a negarse a ellos mismos para hacer la voluntad de Dios. Aquellos que se han propuesto ser verdaderos adoradores e intercesores delante de la presencia de Dios.
El enemigo le teme a un guerrero de oración. Él sabe que lo que no puede conseguir un ejército de soldados en una guerra, lo puede conseguir un hombre o una mujer de rodilla en oración. El primer día de campaña del evangelista, en la iglesia no sucedió nada conmigo. Yo me encontraba en un estado deplorable y recuerdo que la esposa del pastor, mi amada pastora, mi amada madre, Gregoria de Ortiz, se puso en ayuno y oración y le dijo al Señor: Señor, por favor salva a Sandy o llévatela para que no sufra más. Dios escuchó su clamor y el segundo día de campaña me llevaron a la iglesia. Me sentaron en el primer banco de la iglesia. Mientras el evangelista predicaba, yo oía voces que me decían: sal afuera y tírate encima del primer carro que encuentre. Yo recuerdo que intenté pararme para salir y obedecer lo que las voces me decían. Pero cuando intenté pararme para salir, no podía mover mis pies porque estaban como amarrados. Solo podía moverme si era para caminar directo al altar. Cuando el predicador terminó, comenzó a ministrar y alguien me llevó al altar. Cuando el evangelista puso su mano sobre mi cabeza, solo recuerdo que caí al suelo. Los demonios se manifestaron a través de mí. El Señor permitió que ellos hablaran y ellos repetían que yo le pertenecía y que sin mí no podían irse. Esa noche se manifestaron varios demonios, entre los cuales estaban Anaís a pie, Santa Marta, San Miguel, Belie del Can, Metresilí, el varón del cementerio. El Señor los reprenda todo. Ellos me pusieron a arrastrarme como una culebra por todo el piso. Me cuentan los testigos que me agarraron como 5 hombres y no pudieron sujetarme. Muchos de los hermanos en la iglesia creían que el predicador no podía echar fuera esos demonios porque salía uno de mi cuerpo y se manifestaba otro. Pero como Dios conoce la intención del corazón, levantó una anciana desde el último banco donde ella estaba sentada y habló a través de ella por el Espíritu y dijo: no piensen ustedes que mi siervo no tiene potestad de echar fuera a estos demonios. Mi siervo tiene potestad de echarlo fuera y aún mucho más de ellos. Pero esta noche quiero darle una lección a la iglesia. Y no piensen que mi sierva está endemoniada porque estaba en pecado. No, ella está así porque cuando era una bebé hicieron un pacto diabólico con su vida y Satanás la reclama, pero ella es mía. Esa palabra la decía el Señor por medio de su sierva Ramonita Minaya, la cual ya se encuentra en la presencia del Señor. Después que el Señor habló, la iglesia se humilló y comenzó a interceder. Esa noche el Señor me liberó, pero me advirtió que no me descuidara, porque de lo contrario los demonios volverían y que mi vida dependería de ayuno y oración. Yo quedé como muerta, pero estaba tan libre como una paloma. Esa noche fue la primera vez que me enteré del pacto que habían hecho conmigo. Y fue cuando pude comprender por qué había recibido tantos ataques de parte del enemigo. Después de la liberación, empecé a orar y ayunar. Sabía que no podía descuidarme porque el enemigo no se iba a dar por vencido. Durante algunos días todo fue paz y tranquilidad, pero la guerra estaba a punto de comenzar otra vez. La palabra del Señor dice que tenemos que ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, según Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sabemos que el enemigo está derrotado y su poder es limitado. Él no es omnisciente ni omnipresente, o sea, no puede estar en toda parte a la misma vez, ni puede saber los pensamientos nuestros, pero aún así, Él buscará toda la manera de hacernos daños. Pero nosotros tenemos las almas más poderosas en Dios,
para defendernos en contra de las asechanzas del enemigo. El arma más poderosa es la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo te lance un dardo para hacerte daño, tírele usted un misil con la palabra de Dios. No olvides que la obediencia es muy importante. Cuando obedecemos la palabra del Señor y la ponemos por obra, recibiremos grandes bendiciones y a la misma vez le damos al enemigo por donde más le duele. Una de las cosas que más le duele al enemigo es cuando obedecemos la palabra del Señor, porque Él sabe que cuando andamos en obediencia, todas las puertas están cerradas para Él. Uno de los propósitos del enemigo es provocarnos a desobedecer la palabra de Dios, porque Él sabe que la desobediencia es pecado y que el pecado trae a nuestras vidas grandes consecuencias negativas. Perdemos muchas bendiciones y sería una puerta abierta para que Él tome ventaja de la situación. El enemigo no puede hacer nada en nuestra contra, a menos que el Señor se lo permita, como sucedió en mi caso. Pero si andamos en desobediencia a la palabra de Dios, es como abrirle las puertas al enemigo y darle la bienvenida a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos cerrar cualquier puerta que le hayamos abierto al enemigo? Muy sencillo. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Quizá el enemigo tratará de hacerte sentir avergonzado y hacerte creer que Dios no te perdonará. Eso es una vil mentira. Si tú no le confiesas tu pecado al Señor, si no te apartas de hacer lo malo, Él no te perdonará y tu vida será una ruina total. No tendrás éxito en nada de lo que emprenda, porque lo único que el Señor no puede hacer es perdonar al hombre si no se arrepiente. Pero tenemos buena noticia. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Proverbio 28, verso 13. Si en estos momentos te preguntas, ¿por qué el enemigo me ataca tanto? Es porque Dios tiene planes maravillosos con tu vida y te quiere usar como canal de bendición para su obra. El enemigo sabe esto y su propósito es detener la obra de Dios en tu vida para que los propósitos de Dios no se cumplan en ti. Pero no te preocupes, tú has sido escogido por el Dios del cielo y ningún diablo derrotado podrá detener los propósitos de Dios para tu vida. Recuerda que si andamos en obediencia, fiel es el Señor, que os afirmará, fortalecerá y los guardará del maligno. Segunda de Tesalonicenses. Recuerda que el Señor siempre estará contigo y cumplirá su propósito en tu vida. Pero también depende de nosotros que la obra de Dios tome mucho más tiempo del que debe tomar. Personalmente reconozco que fui muy desobediente al Señor, pero también era una joven con muy poca madurez. Solo tenía ahora, para ese tiempo, 12 años de edad. Aunque pagué muy caro cada desobediencia, me siento muy agradecida del Señor Jesucristo, porque en todo momento su amor y su misericordia fueron reales en mi vida. Y todas esas pruebas y tribulaciones fueron permitidas por el Señor para que su nombre sea glorificado. No hay nadie como Él. A mi Dios sea toda gloria, honra y honor. No te pierdas el próximo capítulo 5, la consecuencia de mi desobediencia. Hasta mañana y que el Señor le bendiga. Un paquetón.